Bueno, mis hermanos, quisiera confirmar si me están escuchando. Amén. Vamos Amén. a ir al libro de Isaías y solo vamos a ir a un versículo, Isaías 41, 10. Estuvimos hablando con mi esposo, creo que ayer o antier, de este versículo cuando íbamos para el hospital en el carro. Y es un versículo que ha traído bendición a mi vida y el Señor me lo recordaba esta semanita. Le voy a pedir eso ahora al pastor Rey, que lo estemos leyendo en la Reina Valera del 60 y luego yo lo leo en otra versión. ¿Estamos ya ahí, pastor? Isaías 41:10 Sí, señor. dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. En la traducción lenguaje actual dice, por tanto, no tengas miedo, pues yo soy tu Dios y estoy contigo. Mi mano victoriosa te dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Esa es la traducción lenguaje actual. Ese mismo versículo en la nueva traducción viviente dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios, que te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Como les decía hace unos 10, 15 minutos cuando la hermana me pidió que orara por Colombia, les decía que aquellos que hemos estado aprendiendo la palabra, escudriñando la palabra, sabemos que estamos en los últimos tiempos, que hay señales que así lo confirman, que cuando uno estudia Mateo 24, del 13 en adelante, uno ve todo eso y todo se está cumpliendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, pero que el trato que Dios tiene para con sus hijos, aquellos que le hemos confesado como Señor y Salvador, aquellos que hemos nacido de nuevo, es diferente. Y que por eso nuestras oraciones y nuestros esfuerzos deben estar en aprender a presentar, en ser ministros de reconciliación, en aprender a presentar al Cristo vivo, al único camino que hay para llegar a Dios. Y a presentar que hay algo más que este tiempo, que hay un lugar donde vamos a estar en la eternidad. Es una pregunta que acostumbro yo a hacer en el hospital y esta semana Dios, Dios me recordaba y yo me reintegré de vacaciones esta semana. Y al llegar al hospital, pues están las cosas difíciles, la economía difícil, todos se quejan. En 2 días salieron 14 compañeros míos porque no había dinero, entre ellos 4 médicos, y pues con todas las preocupaciones que ellos puedan tener por las deudas asumidas, por la situación de salud de sus familias. Mm, y en fin, y lo único que yo les decía, esta situación económica, esta situación del hospital refleja lo que está escrito, pero tenemos que creer que hay un Dios para ellos, eso es difícil. Tenemos que saber que esto que está pasando es temporal, pero hay algo eterno, ¿no? Y tenemos que tener la seguridad hacia dónde vamos a ir. Y pues todos me miran con los ojos así como sorprendidos. Pero de eso no se trata esto que vamos a hablar. Hoy Dios quiere fortalecerte porque tú eres un ministro con un propósito. Muchas veces hablo con las personas y les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu ministerio? No, no sé, hermana, ayúdeme a ver, voy a estar orando, pero hay un ministerio que Dios nos dejó a todos.
En la oración que hacía Daniel, lo dijo, el ministerio de la reconciliación del nuevo pacto. Tenemos que aprender, conocer la palabra, poderla hablar con denuedo, con autoridad. Pero si tú eres el primero que estás temeroso, el que estás desanimado, el que te dejas achicopalar, el que tantas pruebas te apabullan, tú eres el que estás experimentando la dolencia, la enfermedad, esta palabra es para ti. Porque te dice el Señor, por tanto, no tengas miedo, yo soy tu Dios, estoy contigo, mi mano victoriosa te dará fuerza, te dará ayuda y siempre te daré mi apoyo. El primer punto que me recuerda este, este capítulo 41 de Isaías y versículo 10 me recuerda algo que nosotros no podemos evidenciar y si llega a tocar las puertas de nuestra vida, tenemos que no aceptarlo. Hace varios años, cuando yo hablaba, dice, es que tengo temor de tal cosa, y no es que no me pase, pero me he fijado y con mi esposo el sacar esa palabra de mi vida, de mi lenguaje, de mi léxico, no temas. Porque a veces seguimos como muletillas, como hablando algo que nuestras vidas no puede aceptar usted. Usted lo debe rechazar. El enemigo lo quiere colocar en su vida, en sus pensamientos, en nuestra forma de hablar. Dice, no temas. El temor al que hace referencia Isaías aquí es algo que no nos puede pasar y es apartar la mirada del Señor para enfocarme en el problema. Cuando hace 20 años, ya casi 21, nos dijeron a Felipe y a Daniel y a mí que David, habiendo hecho tantos paros y tanto, iba a morir 5 paros y que de eso se moría el 80% de las personas, decidimos no apartar nuestros ojos del autor y consumador de la vida, del que hace milagros, del que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y decidimos creerle a Él. Y aunque habían pasado, y ese día había sido el paro cardiorrespiratorio más fuerte que había experimentado David, decidimos cogernos de las manos, decir vamos e irnos para la casa. Los médicos no entendían cómo papá y mamá se podían ir para la casa, pero estábamos confiados. Por fin habíamos logrado entender que no teníamos que tener temor. Y es que el temor, por eso también les decía el jueves, la guerra espiritual es realmente aquí, en la mente. Ahí está allí donde no le tenemos que dar cabida a esa palabra que es temor. Tenemos que sacarla de nuestro vocabulario. Y Daniel es uno que cuando yo voy en el carro, me escucha hablar, me dice, ten cuidado con lo que estás hablando. Mira que dije, y yo le digo, ¿qué luego que dije? Es, ten cuidado, cambia esa palabra. Yo, ok. Y es lo que dice Isaías, el temor al que se refiere es apartar la mirada del hacedor de milagros, del que puede hacer lo imposible. ¿Para qué? Para mirar y enfocarme en mi problema. Si Dios nos dice, no temas, no está sugiriendo simplemente que tengas una paz o una tranquilidad, perdónenme, nos está dando una orden, no temas.
cuando el temor nos invade, cuando la duda viene, es el momento de mirar a Dios y solo a Dios. Recuerdo yo cuando hace más o menos en el 2012, 10 años, nos dijeron por una llamada que nuestro apartamento en un dúplex que teníamos sobre La Esperanza nos lo habían quitado los jueces, los abogados. Me acuerdo que entró en el dije, tenemos el mejor abogado, vamos a creerle a él y vamos a vender este apartamento excelente. No, pero lo perdí, no lo hemos perdido. Ante los papeles legales, sí, ya nos iban a sacar de ahí, pero le creímos a Dios. Y por ese paso de fe que hicimos, Dios nos permitió pagar la deuda, que era de 330 millones, pagarla en 90, vender nuestro apartamento a un excelente precio, que también fue el testimonio para la gente, y decidimos creerle a Dios. No temas, no es una opción, no es una sugerencia. Lo que te está diciendo el Padre Celestial, el Padre de las luces, tu Elohim, tu Creador, es una orden. No temas. Entonces, mi hermano, yo no me podía quedar callado con esto, porque hoy te lo tenía que decir. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y entender que este versículo no es una sugerencia, no es una opción, es una orden. No temas. Leía al Pastor Rey en la versión Reina Valera del 60. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo acostumbro a subrayar la palabra y poner la fecha pequeñita al lado. Esta promesa Dios nos la ratificó en mayo del año 2014. No temas, no es una opción, es una orden, es un mandato cuando el temor nos invade y es el momento de mirar a Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Cuando les narro lo que pasó hace ya casi 21 años en el Hospital San Ignacio, una unidad de cuidado intensivo pediátrico, y cómo los médicos nos estaban dando el parte del quinto paro de David Josué, y cómo la neuróloga pediatra estaba diciendo que iba a quedar bobo, iba a quedar ciego, decidimos creerle a Dios. Y Dios le habló a Daniel en el hospital, dijo, no te he dicho que si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y a mí me dijo, ¿por qué pasas por aquí? Porque necesito que madures, porque el alimento sólido es para los que maduran, para los que por el uso de los sentidos pueden discernir entre el bien y el mal. En Hebreos 5, la palabra la trajo a mí en una noche y entendimos. Mateo 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esta promesa tiene ahí, promesa de vida 2004. Dios es hermoso. Quiero que recuerdes, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de enfocarnos, nuestra manera de hablar y recordar que Isaías 41:10 en su primera parte dice, no temas. No es una sugerencia, sino es una orden, es un mandato. Lo segundo que quiero que recordemos de este pasaje de Isaías 41:10,
Dice la palabra, porque no temas, porque yo estoy contigo. Dios me dice aquí que Él me mira. No debo temer cuando surge la dificultad. Hay dificultades de diferente. Dios sabe por qué tenemos que pasar por esa prueba, por esa dificultad económica, de salud, conyugal, afectiva, de economía. Bueno, Dios conoce en qué tenemos que ser formados y fortalecidos. Aquí lo que nos dice es que cuando surge esa dificultad, no debo temer y mi vista solamente debe estar fija en el Señor. No porque solamente Él me vea en medio de mi preocupación, solo porque Él quiere que recuerdes que no estamos solos. Nunca, nunca estamos solos. Mi hermana Nuri, que dice el Salmo 119, 117. Mi hermana Nuri, ¿me puedes ayudar? Salmo Amén. 119, 117. Amén. Dice, sometedme y seré salvo. No, perdón, No, sostenedme y seré sosténme. salvo. Sosténme, así, sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amén. Él nos sostiene, Él está con nosotros. Él nunca nos deja solos. A veces pensamos que la situación por la que estamos pasando solo es para nosotros. El Señor nos permitió con la enfermedad de mi mami en el mes de septiembre y octubre, en esos 2 meses, ir a dos clínicas, a la clínica de la Marle, donde le hacen el diagnóstico de leucemia, y luego pasar al hospital de la Universidad Nacional, donde le empiezan su tratamiento, su quimioterapia, conocer personas con situaciones parecidas, pero lo único que tenían de diferente, habían personas, casi todas eran menores, mi mamá falleció a los 78 años, casi todas menores, 30, 40 años, 20, de personas de 20 años con leucemia, y pues con mi mami hablábamos y con mi papá, porque gracias a Dios tomamos la mejor decisión de poder cuidarla a ella, la cuidamos mi papá, mi hermana y yo, no pagamos enfermera, decidimos hacer el esfuerzo y hablábamos todos los días cuando estábamos allá en la clínica y mi mami me decía, mi hija, imagínate que conocí una chica de 20 y pico que viene de Duitama, la vecina, y nos permitía hablarles y compartirles del Señor, una experiencia bastante enriquecedora y uno ve las situaciones, solo como dice uno, hasta que uno no le toca, no se da cuenta que uno no está solo. Hay personas que están pasando eso, pero uno no se en sí misma, en su dolor, en su preocupación, sino que Dios le recuerda para que estás allá, que tú tienes algo diferente a lo que tienen ellos, tú tienes una esperanza de vida, que sabes que lo que pasa en esta tierra es transitorio y que hay un lugar eterno y que tenemos que tener la claridad y la certeza a dónde vamos a ir. Eso fue lo que nos permitió también el Señor desarrollar en estos espacios. Finalmente mi mami fallece en el Hospital San Ignacio en un trombo. No, ella no muere de la leucemia, en eso ya estaba excelente, recuperándose. Ella muere de un trombo que se desprende de la pierna, lo cual le puede pasar a cualquier persona que sufra de la vena varice y fallece. Es decir, cuando a usted le toca, mi hermano. Pero usted tiene que tener la tranquilidad y su familia de que las cosas se han hecho bien.
Usted no está solo, Dios está con usted, pero usted además está con otras personas, con su familia, con sus amigos, con sus parientes. Y era algo que yo le decía, mamá, decía, no le cuentes a nadie, no mami, ¿por qué? Debemos contar lo que hagan las llamadas, que te apoyen, que te estén hablando, que te visiten. Es importante, tú no estás solo, Dios no te está dejando solo, Él te está mirando en medio de la preocupación, pero Él está viendo a quién le cree. Nosotros oramos para que esos médicos tan especialistas, los oncohematólogos, las enfermeras especializadas, tuvieran algo diferente, era que los bendijéramos. Dios te bendiga, gracias. Hola, buenos días, el Señor te bendice. Y el trato fue muy bueno, porque también recibieron de nosotros eso que Dios te recuerda hoy. Yo estoy contigo. El Señor no deja de mirarme en medio de la preocupación, pero recuerda que no estamos solos. Dios allí te declara y te recuerda, yo estoy contigo. Entonces, primero, no temas porque yo estoy contigo. Tercero, ¿qué dice? No desmayes. No desmayes. ¿Pero por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerza. No desmayes. Dios te dice y me recuerda a mí. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes. Si uno lee la literatura médica, un desmayo, cuando alguien se desmaya, más o menos pasa un minuto. Es algo que los médicos tenemos que estar preguntando para diferenciarlo de una convulsión, de un infarto cardíaco, o si solamente es un desmayo. Entonces uno le pregunta a la persona más o menos cuánto duró. Luego te despertás. Entonces, en promedio, dice la literatura médica, un desmayo físico tiene un tiempo de aproximadamente un minuto. Un desánimo, porque usted y yo nos desanimamos cuando vienen las dificultades, las pruebas, no somos de piedra. También tiene un tiempo, pero es un tiempo límite que Dios le impone, porque lo que no le puede pasar al hijo y a la hija de Dios es que se olvide de la grandeza de Dios y se quede en ese desánimo y se desmaye, porque Dios nos dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y si nuestro Padre Celestial nos dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, fíjese que lo que te está diciendo y que no estás solo es algo que a mí me encanta leer en Génesis 1:26. No sé si mi esposo me puede ayudar con Génesis 1:26. El primer libro de la Biblia, capítulo número 1, el libro de los comienzos, de los inicios, los orígenes. Dice Génesis 1:26, así leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces Dios dijo, hagamos, fíjese que allí Él no está solo, dice,
hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes y los animales pequeños que corren por el suelo. Lo que quiero que recuerdes es que Dios dijo, hagamos. Entonces, ese Elohim, ese Dios creador, cuando te dice, porque yo soy tu Dios, cuando te dice no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, pero cuando te dice porque yo soy tu Dios, Él no está hablando en singular. Él está hablando y te está diciendo que Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que ellos están contigo. Él quiso recordarme y quiere recordarte hoy que en todo tiempo estás bien acompañado por el Dios. Y quiero que no lo olvides. Génesis 1:26. Hagamos. Dios dice, porque yo soy tu Dios, y ese Dios, ese Elohim, está hablando de que estás con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos están contigo y conmigo para decirte que no estamos solos, que en todo tiempo estamos bien acompañados por el Dios que creó los cielos, la tierra, que da aliento de vida, que hizo y creó con sus manos, que tu día debe estar caminando bien y además bien acompañado de Dios. No olvides lo que estás aprendiendo en esta mañana. No temas, tenemos que sacar esa palabra de nuestro léxico, de nuestra mente, pedirle a alguien, yo tuve que pedirle favor a mi esposo que me estuviera recordando cuando me estuviera escuchando hablar así, para estar pendiente de cambiar esa palabra, de sacarla y de no apartar mi mirada del Señor. No desmayes, ya vimos el desmayo, cuánto puede durar, 1 minuto, pero Dios te dice no desmayes, no te desanimes. Eso pasa pronto, no apartes tu mirada, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Quiero recordarte que en esta mañana no es la hermana Elizabeth que está diciendo, no, acuérdate que empezamos diciendo, no temas, no es una opción. Está diciendo, te estoy dando una orden, dice el Señor. Te estoy enseñando algo, un para qué. ¿Para qué necesito que entiendas eso? Y te está recordando, y me estaba recordando a mí esta semana, yo soy tu Dios. Vamos a Génesis 1:26. Hagamos desde el principio, desde el primer libro, desde los principios. Él nunca ha estado solo, ha sido la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos tres están contigo y conmigo caminando. Por eso no estamos solos. Por eso Él es nuestro Dios. Ahora bien, continuemos en la lectura. Dice, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te esfuerzo. En las versiones que yo les leí en la TLA y en la NTV, dice, por lo tanto no tengas miedo, pues yo soy tu Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza. Y en la NTV dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas. ¿Te daré qué? Fuerzas y te ayudaré. Él es el que nos da la fuerza. A veces decimos, y no, es que yo ya no tengo fuerza.
que yo ya no tengo los alientos para, no, es que yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante. No es en nuestra fuerza. Él te está diciendo que Él es el que te da la fuerza. Entonces quiero que recuerdes que a veces nos sentimos súper enfermos, nos duele aquí, nos duele allá, estamos cansados, pero las fuerzas no son nuestras. Él dice, oye, te lo recuerda, te daré fuerzas. Dios dice, yo te esfuerzo, te doy fuerza, y nos pone a recordar que la fuerza que Él nos da es que la fortaleza que viene de Dios no es para hacer mucha fuerza, levantar kilos, que es una fortaleza que habla de valor, porque tenemos que demostrar que somos hijos e hijas de Dios valientes, determinados y seguros. Esa es la fuerza que viene de Dios y así se nos debe reflejar en un valor, una determinación y una seguridad. Un valor, una determinación y una seguridad. Solemos, cuando vienen las pruebas y las dificultades, entrar un poquito en pánico y como desajuste, claro. Pero Dios nos recuerda a ti y a mí que Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da ese esfuerzo. Él es el que nos da la fortaleza. Y que esa fortaleza que Dios nos da se traduce en valor, en determinación y en seguridad. Él pone en nosotros esa seguridad que necesitamos para anteponernos al miedo, a la duda. Dios siempre prometió ayudarnos en todo tiempo y Él no se olvidará. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y queremos ver las cosas ya, y Él tiene el momento preciso. Yo a veces digo, Señor, ¿por qué tuvo que hacer 5 paros? David, 5. Estar 31 días en la unidad de cuidado intensivo. 5. Necesitaba. Después lo hablábamos con Daniel, y todos esos especialistas que venían por las noches, algunos vienen cada cuarta noche, algunos pues por el nivel de especialistas que se dedican allá, de subespecialistas se llaman ya, conocer el cuadro y vernos a nosotros orar. Estábamos allá con nuestras Biblias, Daniel estaba durante el día, yo estaba durante las noches, está leyendo la palabra. Daniel muchas veces se arrodillaba dentro de la habitación de la unidad de cuidado intensivo, sí, con todos esos gorros, esas polainas, todo lo que hay que ponerse vestido que parece uno como un astronauta. Y Daniel se arrodillaba. Y hasta las señoras de servicios generales lo debieron haber visto. Y tenía que pasar hasta el 5.º paro, 31 días. Uno quisiera que desde el día 1 los milagros sucedieran. Pero Dios sabe el momento preciso en el que tiene que llegar. Pero Dios es el que da la fuerza, la fortaleza. Me acuerdo que yo llegaba al apartamento y claro, como estábamos jugando a la vida en jornadas contrarias, pues no nos cruzábamos con nadie, nos hablábamos. De pronto en el cambio de turno que hacíamos nos dábamos el beso y compartíamos. Pero cada uno dice que llegaba a la casa, al apartamento, agotado. Y yo me acuerdo que yo le decía, Señor, ya no tengo fuerza. Dámelas tú porque no puedo más. Me acuerdo que en el hospital me decían, ¿usted cómo puede estar acá? Yo le decía, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi hijo va a estar bien. Era lo que podía decirle a la gente. Porque tenía que caminar en fe. Porque debía, y eso sí tenía la claridad, que yo tenía que ser diferente, que tenía que actuar diferente, porque yo sabía y sé en quién he creído. Y esa seguridad, ese valor, esa determinación es la que pone Él en la fuerza, en ese esfuerzo que nos da. Muchas veces se nos olvida que esa fuerza, ese ánimo, ese esfuerzo para caminar más,
se nos olvida, a veces sentimos que se nos mueve todo. A las damas yo les compartí un testimonio mío y cuando sucedió eso en la Universidad Nacional, año 1995, 1996, yo sentí que todo se acababa, pensé que no iba a poder terminar la carrera de medicina, sentí que todo el ministerio, en ese momento yo era líder, tenía varios discípulos debajo, varias mujeres, sentí que todo se me movía, pero algo muy en el fondo del corazón me recordaba que la fuerza y el esfuerzo me lo daba Dios. Y yo le decía de una manera jocosa, Señor, yo estaba como en tu hombro, me deslicé, me caí, pero de aquí no me suelto. Como si él tuviera un gran vestido y decía, yo de aquí, estaba como en la falda, en la parte inferior, yo de aquí no me suelto, Señor. ¿Para qué? Porque Él es el que da ese esfuerzo. Él era el que me animaba a no encerrarme en la casa y a quedarme ahí, sino a ir al servicio, a estar alabando, adorando al Señor. Y cuando me daba cuenta se me había olvidado mi situación. Por eso nosotros insistimos mucho, porque la alabanza y la adoración es la verdadera administración. Una vez se confunde y piensa que es la palabra, pero la verdadera ministración sucede cuando estamos adorando y alabando al Señor. Por eso Daniel y yo insistimos, y Felipe y David José, cuando nos ayuda a transmitir y cuando está pendiente de los que están recibiendo allá, cuando les publica las notas y todo, insistimos en que el verdadero momento de la administración es el avance y la adoración, de la puntualidad. A veces nos saltamos esos momentos y no hay que perdérselos. Dios quiere que recuerdes que ese esfuerzo, que esa fortaleza, ese ánimo que Dios nos da no es para levantar cosas pesadas, es para traducirlo en valor, determinación y seguridad. Él es el que lo coloca, porque nuestras fuerzas no podemos, a través de su Santo Espíritu. Y quiero recordarle que Él nunca ha cambiado. Quiero pedirle favor a mi hermana Martica Moscoso, que me esté leyendo Números 23:19. Y de una vez le voy pidiendo el favor a mi pastora Clarita que vayamos a Éxodo 17, versículo 11 y 12. Mi hermana Martica. Sí, señora. Números 23:19. Sí. Dice la palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Me gustaría, como consejo, esto siga desde la hermana Elizabeth, yo memoricé ese versículo hace como 20 años. Que usted lo memorice, lo grabe, lo esté repitiendo, lo estudie y lo ponga por obra para su vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, hablado y no se ejecutará. Números 23:19. Solo quería recordarle eso, que cuando Él le está hablando a usted y a mí y le está diciendo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, Él llega, Él es el que coloca las fuerzas. Pero nosotros en nuestro tiempo, en nuestro cronos, en nuestra desesperación, quisiéramos que fuera hoy, pero es en el tiempo que es el correcto. En el caso de David, en el milagro de David, sucedió casi 31 días después de ¿cuánto? De 5 paros. Hubiéramos querido que solo hubiera sido, pero como todos esos especialistas dijeron, y luego nos decían y se acercaban, mamá, papá, no sabemos lo que ustedes están haciendo, pero lo que ustedes están haciendo, síganlo haciendo. Y lo que nosotros le decíamos a esos especialistas, doctor Torres, doctora, ¿no?
cada uno por su nombre. Lo que nosotros estamos haciendo es orando por usted, doctor, para que usted le crea a Dios, porque ya sabemos, y Dios ya nos confirmó en su palabra, que David es sano. Los que tienen que aprender que existe un Dios que hace milagros son ustedes. Allá estuvimos 31 días. Lo que nos leía la hermana Marta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No lo olvides. Él es el que nos da esfuerzo. Dice el versículo que nos leía el pastor Rey, en Isaías 49, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Quién te sostiene? ¿Quién te sostiene? Como decía el que estábamos leyendo en traducción lenguaje actual, decía mi mano, ya no va a leer todo, sino esa parte, mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Y en la nueva traducción viviente dice, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa, te sostendré, más clara en la nueva traducción viviente. Te sostendré con mi mano derecha. Te sustentaré, dice la Reina Valera de 60, ¿con qué? Con la diestra en justicia. Le pido el favor a la pastora Clarita que vayamos a Éxodo 17, porque no pretendo que la leamos toda, solo quiero que en su casa, si usted no quiere leer en algún momento desde el versículo 8, Amén. está hablando de la lucha entre Amalek y el pueblo de Israel. Éxodo 17. Cuando Moisés se ofreció a estar allá como en la parte alta de la montaña, Dios estaba con él. Y pasaba una cosa que nos va a leer la pastora Clarita. Amén. Éxodo 17, desde el 8 entonces. Entonces vino Amalek. Sí, pastora, tiene razón. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Sigo? Amén. No, pastora. Lo que quiero aquí, por lo que pues estamos usando esta referencia, es que Dios te dice a ti y a mí, pastora Clarita, hermanos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si quieres se la recuerdo en la nueva traducción viviente. Te daré fuerza, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No lo olvides. Pero si en esa época, cuando estaba Moisés, los que le ayudaban a sostener su mano, porque habían entendido que cuando Moisés tenía su brazo arriba, el Señor les apoyaba, les confirmaba, y cuando él se sentía cansado, era un trabajo en equipo, había que sostenerle en los brazos a Moisés. Y ellos se ponían y lo sostenían. Y allá tenían sus manos firmes hasta que pasaron las horas. La vara de Moisés que él tenía ahí representa el poder de Dios. Pero para nosotros, ese poder hoy para aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador es más claro. Pastor Rey, si me quieres apoyar con Juan 3, 14 y 15. Amén. Juan. 3, Capítulo 14, 3. Amén. 14 y 15.
Estoy llegando a Juan, capítulo 3, 14 y 15. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es decir, que en la época actual, porque todo es aplicable, todo el Antiguo Testamento, tenemos que entender que ese esfuerzo, yo te sostendré con mi diestra de justicia, del que habla el Señor, el Padre Celestial, está en la cruz. Porque tú y yo necesitamos ser sostenidos por Dios. Y no voy a volver a explicar lo del Dios, pero recuerde que es una palabra en plural, ya la revisamos en Génesis 1:26. Solo quiero que recuerdes que esa mismo que te dice en Isaías 41, yo te sostendré con mi diestra de justicia, está en la cruz. Por eso Dios levantó a su Hijo. Y Juan 3, 14, 15 hace ese símil y lo compara con el Antiguo Testamento, según nos leyó el pastor Gay. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, eso que representaba el poder, esa vara, y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo te sostendré con mi diestra de justicia. Por eso Dios levantó a su Hijo, al Dios Todopoderoso, porque tú y yo necesitamos ser sostenidos por Dios. No lo olvides. Y ya para terminar, solo quiero que pienses que debemos seguir adelante, que no debemos mirar atrás. Saben, en estos días, pues pasar el 24, mamá partió el octubre 24, o sea, para diciembre 24 habían pasado 2 meses. Mi hermana, mi única hermana, bueno, yo tengo por parte de mi mamá una única hermana, una media hermana, pero fue difícil para mi hermana, que era muy pegada a mi mamá. Dijo, no quiero pasar Navidad con ustedes y tampoco el 31, para mí esos días son muy difíciles. Estuvimos con mi papá en Bogotá y a él le dio duro, él lloraba. Y decía, es que el alma de la fiesta, lo que siempre ponía las cosas, era su mamá, entonces yo sí. Y nosotros les hablamos mucho con Daniel en la importancia de tener la tranquilidad del deber cumplido, de haber estado, de que mi mamá estuviera creyente y sabiendo que partía con el Señor, porque Dios ha sido bueno, porque, o sea, cuando tú tienes esa seguridad y esa certeza es diferente para las otras personas. Y tú puedes seguir adelante y tú puedes predicar con esto, puedes enseñar en el trabajo, como en mi caso en el hospital, donde dice, pero ustedes están muy tranquilos. Claro, diferente a mi hermana. Entonces, quiero recordarte, y algo que me recordó el Señor, sigue adelante sin mirar atrás. Me recordaba también que cuando estamos trabajando en la unidad de salud mental, con personas, ayer se lo decía, estoy ahorita por estos días que me reintegré revisando ese tema y le decía ayer a mis compañeras en la oficina, les decía, no, qué duro leer esto, cada caso, ayer leí 17 casos y uno ve como desesperanza, vuelven y recaen y vuelven y los colocan allá en la unidad de salud mental y cada vez es peor. Pero aquellos que logran creer que hay un mañana y que pueden seguir adelante, no les imponemos el que piensen
a lo largo, a cuánto podrá costar esto, a cuándo me recuperaré y saldré de esta enfermedad, cuándo, sino les pedimos que, que piensen por el día de hoy, solo por hoy, por un día cada a la vez. Y creo que esa es una buena recomendación, hermano y hermana. Usted no se ponga a desesperarse, a desanimarse, es que eso es muy grande, es que pagar 330 millones yo nunca lo voy a poder hacer, es que esa enfermedad nunca vamos a salir de ahí, es que 5 paros de ahí no sale nadie, es que. Solo piense por el día de hoy, un día a la vez. Creo que esa recomendación nos hace sentir que el trayecto es menos largo, es menos dificultoso, hace que usted no piense en esas preguntas que haré, tengo temor, habrá valido la pena todo este esfuerzo, y si me quedo sola y no encuentro a alguien más, y si no consigo otro empleo, nunca tendré el dinero suficiente, para mí esa oportunidad no es, eso es mucho trabajo. Piense que el Señor escudriñe, alguna vez decíamos con Daniel, escudriñar es como rumiar, como si usted estuviera masticando un chicle, este versículo, Isaías 41:10, apréndaselo, memorícelo, apréndase cada pedacito y entienda cada pedacito, pero recuerde que usted y yo no tenemos la opción de devolvernos. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que tener, con esa fortaleza, tenemos que tener el valor de la determinación y la seguridad de seguir adelante, que no nos devolvemos, como decimos con Daniel, atrás ni para tomar impulso, atrás ni para tomar impulso. No temas, el Señor va allanando, nos gusta más esa palabra, allanando el camino, más que aparejar, pues porque hemos entendido que hay otro significado en aparejar, pero nos gusta más allanar el camino. No temas de ir de la mano de Él, de tu Dios, que ya sabemos que es una palabra no en singular, sino en plural, ya lo estudiamos en Génesis 1:26, tú no estás solo con Dios, sino con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es el que te lleva, Él es el que te promete. Y para la directora de este ayuno, para la hermana Mercedes, le voy a pedir favor que lea Isaías 41:3. Isaías 41:13. Amén. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor, tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Mi hermano, mi hermana, este ejercicio de esta semana ha sido muy bonito. Dios sabe por qué, esto no es casualidad que tú estés conectado, pero Dios tiene un propósito para ti y para mí. Señor, te damos gracias por tu palabra, sabemos que ella nunca vuelve vacía, cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Gracias por recordarnos, porque sé que nos lo estás recordando. Gracias, Señor, porque nos animas, nos fortaleces, nos recuerdas para que sigamos adelante. Tú eres el que vas allanando nuestro camino, tú eres el que nos llevas de gloria en gloria, nos llevas de lo mejor a lo excelente. Entendemos hoy que tú estás en perfecto control de cada una de las circunstancias que tú permites en nuestras vidas y que tenemos un para qué. Tenemos que ser ministros de la reconciliación, tenemos que ser seguros, determinados y tener valor, porque en nuestro léxico y en nuestra mente no puede estar la palabra temor. Somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Dios les bendiga.